Esta es una historia llena de simbolismo y enseñanzas sobre la fe, la inteligencia y la resistencia ante el mal. A través del relato del campesino y su encuentro con Satanás, se muestra cómo la firmeza en las creencias y la astucia pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. La narración se desarrolla como un cuento popular con tintes de leyenda, donde el protagonista, un hombre sencillo, se enfrenta a un desafío que pone a prueba su valentía y su confianza en Dios. El relato se sitúa en un antiguo pueblo que, según la historia, ya ha desaparecido, lo que le otorga un aire de misterio y atemporalidad. Se describe un entorno rural en el que Satanás ha logrado someter a la mayoría de los habitantes con sus engaños y promesas de riqueza. Sin embargo, en medio de este panorama oscuro, un campesino resiste con la única fuerza de su fe y su sabiduría. Su hogar, alejado del bullicio y rodeado de naturaleza, se convierte en un símbolo de paz y protección, contrastando con el poder maligno que avanza por la región. Esta ambientación resalta la lucha entre el bien y el mal en un escenario simple, pero cargado de significado. Satanás, con su astucia y su poder, había logrado someter a numerosos pueblos, atrayendo a sus habitantes con promesas de riquezas, placeres y todo aquello que sus corazones codiciaban. Oro, dinero y regalos eran su principal estrategia para comprar la lealtad de los hombres, quienes, cegados por la avaricia y el deseo de una vida fácil, entregaban su fe sin cuestionarlo. La felicidad superficial que ofrecía era suficiente para que poco a poco todos cayeran en su trampa, sin darse cuenta de que estaban perdiendo algo mucho más valioso, su alma. Pero Satanás no se conformaba con unos cuantos seguidores. Su ambición era infinita y su meta era clara: apoderarse de todo el mundo y hacer de él su dominio. Sin descanso, viajaba de un pueblo a otro, expandiendo su influencia y asegurándose de que nadie escapara de su control. Cada victoria lo llenaba de satisfacción, pues sentía que su poder crecía sin límites. Sin embargo, su orgullo se vio golpeado cuando supo que aún quedaba un hombre al que no había logrado doblegar. Aquel campesino representaba un desafío que no podía ignorar, y Satanás decidió enfrentarlo personalmente para demostrar que nadie podía resistirse a su voluntad. En medio de un mundo donde la corrupción y la codicia se habían apoderado de los corazones, el campesino y su esposa vivían una vida sencilla, pero llena de verdadera felicidad. Su hogar era una modesta granja, rodeada de naturaleza y lejos del ruido de las ciudades. No poseían grandes riquezas ni lujos, pero no los necesitaban. Su amor, el trabajo honesto y la paz que los rodeaba eran suficientes para llenar sus días de alegría. Cultivaban la tierra con dedicación y cuidaban a sus animales con esmero, disfrutando de cada pequeño detalle que la vida les ofrecía. Lo que realmente los hacía fuertes no era su autosuficiencia ni su aislamiento del mundo, sino su fe inquebrantable en Dios. Para ellos, su mayor tesoro no era algo material, sino la certeza de que el Todopoderoso los protegía y guiaba. En las noches de verano, después de una larga jornada, solían sentarse juntos a contemplar la luna y escuchar los sonidos del campo, agradeciendo cada día vivido. Esta conexión con lo divino les daba la paz y la confianza necesarias para enfrentar cualquier adversidad. Y cuando la oscuridad tocó a su puerta en forma de Satanás y sus secuaces, no fue la fuerza física ni la riqueza lo que los salvó, sino su fe, su valentía y su sabiduría. Una noche tranquila, mientras el campesino y su esposa disfrutaban de su cena junto a la ventana, un estruendo rompió la paz del lugar. Alaridos terroríficos y el sonido de bombos y platillos se escuchaban en el exterior. Alarmados, se asomaron y, para su horror, vieron a un grupo de diablos danzando con júbilo junto al corral de sus ovejas. Entre ellos, uno destacaba por su imponente presencia: Satanás en persona había llegado a la granja. El campesino sintió el peso del miedo, pero también el deber de enfrentar aquella amenaza. Su esposa, preocupada, le advirtió que no debía provocarlos, pues los demonios poseían un poder inmenso. Sin embargo, el campesino, con firmeza, le recordó que el poder de Dios era mucho mayor. Se persignó, rezó con devoción y, lleno de valentía, salió a enfrentar al maligno. Satanás, con su aire de superioridad, se burló de él, asegurando que aquellas tierras le pertenecían y que el campesino debía rendirse. Pero el hombre, aunque sentía sus piernas temblar, no retrocedió. Con voz firme,
exigió que se marcharan de inmediato. La risa burlona de los demonios resonó en la noche, mientras Satanás desafiaba al campesino, dispuesto a doblegar su espíritu. Lo que el maligno no sabía era que aquel hombre no solo poseía una fe inquebrantable, sino también una astucia capaz de ponerlo en jaque. Lo que comenzó como una invasión terminaría convirtiéndose en un inesperado duelo de ingenio. Satanás, frustrado por la resistencia del campesino, decidió cambiar de estrategia. Sabía que la fuerza no le serviría contra alguien cuya fe era inquebrantable, así que apostó por un reto de inteligencia. Con tono desafiante y burlón, le propuso un juego: cada uno haría una pregunta y quien lograra responder correctamente ganaría. Si el campesino fallaba, perdería sus tierras y su alma; si ganaba, Satanás se marcharía para siempre. El desafío era peligroso, pero el campesino, confiando en su ingenio y en la guía de Dios, aceptó. El diablo fue el primero en preguntar: ¿cuántos vasos se necesitan para vaciar el mar? Una pregunta tramposa y engañosa, diseñada para confundir. Pero el campesino, sin dudar, respondió con lógica: depende del tamaño del vaso. Si es tan grande como el mar, bastará con uno solo. Satanás, sorprendido por la rapidez de la respuesta, tuvo que aceptarla como válida. Ahora era el turno del campesino. Con una leve sonrisa, formuló una pregunta en apariencia sencilla, pero imposible de responder: en una isla hay una palmera con un mono hambriento. En el suelo hay un tigre esperándolo y el agua está infestada de cocodrilos. ¿Cómo hace el mono para cruzar a la otra orilla? Satanás quedó en silencio. Pensó, repasó todas las posibilidades y, a medida que pasaban los segundos, su frustración crecía. Trató de ganar tiempo pidiendo que le repitieran la pregunta, pero su mente no encontraba la respuesta. Finalmente, desesperado, admitió su derrota: no lo sé. Entonces, el campesino, con calma, respondió: si tú, que eres tan astuto, no sabes, peor será el pobre mono. La respuesta indignó a Satanás, pues se dio cuenta de que había caído en una trampa. No había solución posible, y su orgullo fue herido ante la burla del campesino. Sin embargo, no podía romper su palabra, pues sus propios secuaces habían sido testigos de su derrota. Furioso, echando chispas y rugiendo de rabia, no tuvo más remedio que aceptar su fracaso. Ordenó a sus demonios retirarse y desapareció en las sombras, vencido por la inteligencia y la fe de un simple campesino. La historia del campesino y Satanás nos deja una enseñanza profunda sobre el poder de la fe, la astucia y la valentía. A lo largo del relato, vemos cómo el mal se presenta de manera seductora, ofreciendo riquezas y placeres a cambio de la sumisión. Sin embargo, el campesino demuestra que no hace falta poseer grandes fortunas ni un ejército para enfrentarlo, basta con una convicción firme, inteligencia y confianza en el bien. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no está en la fuerza ni en la riqueza, sino en la verdad y la justicia. El campesino no solo resistió la tentación, sino que con su sabiduría logró vencer a Satanás en su propio juego. La fe inquebrantable y el ingenio pueden ser nuestras mejores armas contra la adversidad, porque cuando se actúa con rectitud, incluso el enemigo más temido puede ser derrotado. Finalmente, el mensaje central es claro: quienes permanecen firmes en sus principios, no se dejan seducir por el mal y confían en el poder de lo correcto, siempre saldrán victoriosos. La historia cierra con una imagen de esperanza y bendición, cuando el campesino y su esposa, después de su triunfo, reciben una señal divina que reafirma su camino. Así, se nos enseña que, aunque el mal pueda parecer fuerte, nunca podrá imponerse sobre aquellos que tienen fe, valor y sabiduría.